Entonces les decía que estamos en una serie titulada ¿Qué hora es en los tiempos finales? Gracias, Jonah. Y les decía que estamos trabajando en la idea principal y la idea donde el tema se conjuga es: el Señor viene otra vez. Jesús viene otra vez. Y en esa idea estamos basando esta serie de mensajes de los tiempos finales. Y les decía, cuando abría mi corazón y les abría el corazón hace algunos días, que las cosas y los acontecimientos que estamos viendo en estos últimos tiempos nos muestran qué tan cercano estamos de la venida del Señor. Si es tu primera vez con nosotros, si es tu primera vez en una iglesia, el creer en la segunda venida del Señor es uno de los fundamentos que tenemos como cristianos. Es uno de los fundamentos que tenemos como creencia de que esperamos a un Dios que murió por nosotros, resucitó al tercer día, pero que prometió venir otra vez por su iglesia, por aquellos que estuvieran preparados. Entonces, en esa creencia y en esa idea principal y fundamento que tenemos como iglesia, queremos enseñarte cómo estar preparado, a cómo vivir la vida de manera correcta, cómo hacer las cosas de manera correcta, de tal forma que cuando se dé ese día podamos estar listos y podamos reunirnos como Él nos ha prometido con Él una vez más y pasar una eternidad con el Señor. Esto nos recuerda, la palabra eternidad nos recuerda que esta tierra no termina en todas las cosas, que en esta tierra no terminan todas las cosas, sino que hay una vida eterna. ¿Por qué es bueno ser recordado de estas cosas? Porque todos sabemos que en esta tierra vemos injusticias, en esta tierra vemos errores, vemos fallas, vemos dolores, vemos tristezas, vemos alegrías también, vemos momentos felices, pero todas esas cosas son temporales de alguna forma, todas esas cosas terminan. Sin embargo, hay un lugar y una esperanza segura, y por eso la promesa del Señor de su segunda venida, una promesa segura que es que un día habrá una eternidad donde no habrá más dolor, más tristeza, donde no habrá más llanto, donde podremos disfrutar de una eternidad y una vida completa. Entonces todo eso nos recuerda y nos da esperanza aún en medio de las situaciones que estamos atravesando, en medio de los momentos difíciles que podamos atravesar siendo o no cristianos. Alguien alguna vez me preguntaba y me decía: Efraín, ¿y qué diferencia hay entonces entre ser cristiano y no ser cristiano si también atraviesan problemas los cristianos, si también pasan dificultades, si también se le enferman los hijos, si también se le mueren los familiares, si también atraviesan problemas financieros? Y yo les decía, es cierto que en lo que se trata de los problemas de la vida no hay excepciones, todos podemos atravesar problemas. La diferencia es que al final del túnel siempre tenemos una esperanza segura. Y esa esperanza segura es que Dios está con nosotros, pero también la esperanza segura es que las cosas en la tierra pueden ser muy difíciles, pero habrá una promesa de que en la eternidad Dios tendrá y tiene el control de todas las cosas, donde nuestra felicidad, nuestra alegría no estará basada en las emociones ni en las cosas temporales de esta tierra, estará solamente en la eternidad, basada en esa esperanza que Él nos prometió, que Él vendría por nosotros y estaría con nosotros por la eternidad. Entonces eso marca también una gran diferencia en nuestra vida, porque nos da esa esperanza segura. Entonces, sabiendo esto, hablamos de algunos acontecimientos históricos acerca de la venida del Señor. El primero fue recordarnos que Jesús venía otra vez. Luego la pastora principal nos enseñó acerca de unas 7 señales que existen acerca de los últimos tiempos o de los tiempos finales. Y luego hablamos también acerca de uno de los personajes, el miércoles pasado, acerca de uno de los personajes que va a marcar la historia hacia lo que serán tiempos finales y que también nos indica como señal que estamos en tiempos finales, y hablamos acerca del anticristo, pero sobre todo acerca del espíritu del anticristo. Y esto nos mostraba que, como dice la Escritura, ya está en trabajo, ya está en acción. Porque todo lo que vemos que está tratando de apartarnos, de enfocarnos en Jesús y en Dios, es el espíritu del anticristo que está tratando de adormecer a las personas, que está tratando de distraer a las personas, está tratando de robar la atención de la gente para que estemos distraídos. La Escritura dice que cuando sean los tiempos finales y cuando sea el tiempo de la venida del Señor, será como en los tiempos de Noé. Y si vemos las Escrituras hacia el tiempo de Noé, vemos gente distraída, gente que no creía que iba a venir un diluvio, gente que no creía que iban a ocurrir la destrucción masiva que ocurrió sobre la tierra a través del diluvio, y como consecuencia de esto solamente una familia y una generación fue salva, que fue la de Noé.
Y como la Escritura dice que así serán los tiempos, vemos cómo está ocurriendo las cosas, cómo estamos viviendo, cómo está esta generación, y nos damos cuenta que como nunca antes estamos en un tiempo donde estamos distraídos, donde estamos adormecidos y donde se nos ha sido robado mucho el enfoque que tenemos que tener del Señor. Así que todo eso nos recuerda en qué hora estamos. Y les decía y comenzaba toda esta historia, esta serie acerca de mensajes, acerca de qué hora es, con algo que nos pasó familiarmente, y esa historia familiar se las he recordado en cada uno de los servicios. Solíamos tener viajes en uno de esos carritos viejitos, antiguos, bueno, ni tan viejitos, pero por lo menos bastante pequeños, y salíamos de viaje para algún lugar donde podíamos visitar, alguna playa, algún lugar donde podíamos ir allá en Colombia, y nos reuníamos todas las familias, primos, hermanos, papás, mamás, tíos, todos en ese carro, nos íbamos de viaje. Y recuerdo que cada uno siempre preguntaba de los niños o de los que estábamos niños en ese momento, preguntábamos qué hora es, a qué hora llegamos, cuándo va a ser, porque ya estábamos desesperados por dos cosas, porque ya no aguantábamos al que estaba al lado y porque queríamos llegar al lugar para poder disfrutar. Y en la vida espiritual, en el acontecimiento histórico de la iglesia, por muchos años las generaciones se han preguntado, ¿y cuándo viene Dios otra vez? Están predicando esto desde hace mucho tiempo. Están diciendo hace mucho tiempo, Dios viene otra vez, Dios viene otra vez, Jesús viene otra vez, Jesús viene otra vez, Jesús viene otra vez. ¿Cuándo va a ser la venida del Señor otra vez? ¿Cuándo se va a dar? ¿A qué hora se va a dar? Y sabiendo esto, nos damos cuenta que las Escrituras nunca nos ha dicho una fecha exacta de cuándo será la venida del Señor. Es más, la Escritura misma declara en los Evangelios que no sabemos ni el día ni la hora, pero que sí hay señales que nos indican acerca de la venida del Señor. Entonces nuestra tarea como iglesia no es decirle a usted, este va a ser el día, porque la verdad será como ladrón en la noche. No sabremos cuánto va a ser. La Biblia dice que si usted supiera cuándo el ladrón viene, usted estaría listo y estaría preparado. Por lo menos con un bate en la mano estaría preparado. Come on. Si usted supiera que algún día se va a robar su casa, no me diga usted se va a quedar dormido. Usted por lo menos detrás de la puerta lo está esperando con un bate y diga, atraviésate, cabezón. Y eso dice la Escritura que su venida será de esa forma. No sabremos cuándo va a ser. Sin embargo, sí nos habla de señales para poder estar preparados como iglesia. Y eso es lo que hemos estado estudiando. Y por eso las 7 señales que estudiamos con la pastora. Por eso hablamos acerca del anticristo, que es una señal, el espíritu del anticristo. Y hoy quiero hablarles acerca de otras señales. Hablamos en el libro de Apocalipsis que encontramos la mayoría de los últimos 7 años que va a ocurrir en la iglesia. Y quiero que no se pierda conmigo en esto y quiero que preste mucha atención. Si usted trajo su Biblia y trajo su hoja para escribir, este es un buen momento para que la saque y esté listo para apuntar cada uno de los versículos que vamos a estar estudiando. ¿Usted alguna vez se ha puesto a pensar o se ha puesto a meditar acerca de qué tal si yo hubiera pasado el tiempo atrás y hubiera sabido cómo por ejemplo, hacer la fórmula para las sodas, para la Coca-Cola? Imagínese lo rico que usted sería y lo millonario que sería el día de hoy. ¿Usted alguna vez no se ha puesto a pensar esto? En locuras, usted no se ha puesto a pensar, ¿qué tal si yo supiera cuáles son los números de la lotería? ¡Oh! Yo si hubiera sabido hace tiempo, ¿cuánto hubiera puesto yo? Y Señor, y después te doy tu diezmo y te doy tu ofrenda, Señor. Cuando usted no se pone a pensar a veces en una cosa y dice, ¿sabes? Si yo hubiera sabido antes y hubiera conocido las cosas de antemano, ¿cuántas cosas no hubiera podido tener y hubiera podido alcanzar? Bueno, déjeme decirle que en las Escrituras hay un joven, estamos estudiando el libro de Apocalipsis porque es el libro más conocido acerca de los tiempos finales. Sin embargo, hay un libro que el libro de Apocalipsis se refiere mucho a él. Y el libro del cual vamos a estudiar refiere mucho acerca del libro de Apocalipsis. Lo interesante es que este joven que escribe este libro del cual vamos a estudiar hoy y que habla mucho de las profecías que ya están cumplidas y otras que no han sido cumplidas en el libro de Apocalipsis, no existía ni cerca cuando se escriben los libros del Apocalipsis. Y hay un libro en el Antiguo Testamento y es el libro de Daniel, supremamente interesante. Le voy a recomendar que usted en casa se lo lea. Si usted tiene la oportunidad de leérselo, léase el libro de Daniel. Los primeros 6 capítulos del libro de Daniel va a encontrar la parte de la historia de él, de sus amigos, de lo que vivió en una tierra lejana,
de lo que tuvo que vivir siendo un extranjero en tierras lejanas, de cómo fue llevado a una tierra lejana por sus capacidades y habilidades que Dios le había dado. Sin embargo, en los siguientes 6 capítulos, del 1 al 6 va a encontrar la historia, del 6 al 12 va a encontrar un sinnúmero de visiones de Daniel. Dentro de sus capacidades y habilidades que Dios le había dado, y quiero que esté conmigo en esto, estoy siendo bastante enseñable hoy, y no voy a gritar, así que no se preocupe, ¿ok? Así que usted va a estar bien con sus oídos. El domingo de pronto lo haga. Pero Daniel tenía entre sus capacidades y habilidades el poder ver cosas que otros no veían, el poder discernir cosas que otros no podían discernir. Daniel tenía la capacidad de ver cosas del futuro que otros no podían hacer. Y había algo interesante en Daniel. Daniel vio los tiempos finales. Y algo más increíble todavía en la historia de Daniel, las cosas que Daniel vio se cumplieron, se cumplen y estoy seguro que se van a cumplir también. Ahora, quiero resumirles un poco solamente el libro de Daniel porque no tengo sino 24 minutos para hacerlo en esta hora. 24 minutos que espero que no se me duerma y si se duerme la persona de al lado lo despierta, por favor. Así que quiero que vaya conmigo, no al libro de Daniel, sino primero vamos a ir a los evangelios donde Jesús corrobora que lo que Daniel habla es una realidad. Y el primer versículo que vamos a leer está en Mateo capítulo 24, versículo 3. Y este es el mismo Jesús hablando y corroborando muchas cosas que vamos a leer en unos minutos acerca del libro de Daniel. Mateo 24, versículo 3 dice: mientras Jesús estaba sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron a él en privado y le dicen: díganos, Señor, dinos, maestro, dijeron, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y cuál será la señal de su venida y del fin de los tiempos? Entonces llegan los discípulos con Jesús. Daniel ya ha pasado en la historia. Jesús, después de muchos años, llega a la tierra y con sus discípulos comienza a transformar la tierra. Jesús estaba a punto de morir, de ir a una cruz, de resucitar al tercer día y prometernos venir otra vez. Sus discípulos le están preguntando a Jesús: bueno, ¿y cuándo será esto que va a ocurrir? ¿Y cuándo va a pasar? Y como muchos de nosotros nos ponemos intrigantes, le decimos: Jesús, pero dinos cuándo va a ser el día. Así como nos hemos preguntado muchos, ¿cuándo será la hora en que vendrá? Y Jesús le responde y le da la respuesta en unos versículos más adelante que le hablaba hace unos minutos atrás. Y les decía: sabes, yo no les puedo contestar esto porque ni siquiera yo sé. Solamente el Padre sabe cuándo será el día y la hora. Sin embargo, los discípulos sí le preguntan algo interesante, que es lo que estamos estudiando. ¿Y qué señales habrán de tu venida? Y ahí comienza toda la historia. Ahí comienza Jesús a corroborar tanto lo que vamos a ver y hemos estudiado en el libro de Apocalipsis, como lo que habló también Daniel. En el versículo 12, versículo 15 de ese mismo libro de Mateo, capítulo 24, les dice Jesús y les comienza a indicar señales acerca de su segunda venida. Les comienza a mostrar señales de lo que va a ocurrir. Y les dice: ¿saben? En esos días, debido a la iniquidad, es decir, a la maldad, al amor, el amor de la mayoría de personas se enfriará. Jesús les está diciendo entonces: debido a la maldad que habrá sobre la tierra antes de mi venida, en los tiempos finales, una de las cosas que veremos es que el amor de muchos se va a enfriar. Y déjeme decirle algo, lamentablemente estamos viéndolo o no sobre la tierra, que el amor de muchos, en lugar de fortalecerse, de crecer, se ha enfriado. Déjeme mostrarle un poco de tristeza de mi corazón y decirles que creíamos que esta pandemia que vivimos en el 2020 y que aún vivimos en el 2021 iba a traer un avivamiento, iba a traer fortaleza, que la gente iba como nunca antes a desear venir a la iglesia. Y nos hemos dado cuenta que la gente se ha enfriado, se ha conformado. Creíamos que iban a poner a Dios en primer lugar y probablemente lo hicieron en los primeros meses de la pandemia, donde: Señor, protégenos, Señor, guárdanos, Señor, cuídanos, que no nos toque la enfermedad, que no nos toque el virus, Señor. Cuando vimos y nos hemos acostumbrado, y esa pasión con la cual orábamos antes por protección se ha convertido en un acostumbramiento y una rutina, porque el amor de muchos se enfriará. Debido a la iniquidad, debido a la maldad,
a las cosas que estamos viendo y aprobamos alrededor del mundo, y aún a veces hasta participamos de ellas, el amor de muchos se enfriará. Aquellas cosas en las cuales la iglesia antes luchaba con fuerza y decía no las vamos a permitir, hoy las hemos permitido. Se ha involucrado aún en las cosas espirituales y como consecuencia el amor de la iglesia también se ha enfriado. Hemos permitido a veces que el mundo sea influencia sobre nosotros y nos hemos olvidado de ser influencia para el mundo. Y como resultado la iglesia, su amor también se ha enfriado. Porque es que el amor, escúcheme, el amor que se enfría no es de los que están fríos afuera. ¿Alguien siguió esa parte? Nada de amor frío se enfría, ya está frío. Cuando la Biblia habla del amor de muchos se enfriará, está hablando de los que estamos o suponíamos estar dentro de la iglesia llenos de ese amor. Entonces les decía que a veces nos hemos influenciado más. Y Jesús les dice, debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará durante esos tiempos. Pero si el que se mantenga firme hasta el fin, este se salvará. Y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces le dice, la señal, sí habrá enfriamiento del amor de Dios, pero escúcheme, también está diciendo, pero hay un remanente que se mantiene firme y se salvará. Y le dice, y otra de las señales será que este evangelio que estamos hablando, que estamos predicando, se predicará en todos lugares del mundo. Y déjeme decirle algo, si hay una generación que ha podido ver el evangelio de Dios extenderse como nunca antes, el evangelio y la predicación de Jesús, y han conocido muchos acerca de este evangelio, es esta generación. ¿Gracias a qué? A las redes sociales, gracias a la facilidad que tenemos aún con la internet y todas estas cosas que nos han ayudado a poder extender el evangelio. De esta forma ha llegado a lugares que nunca antes había llegado. Entonces quiere decir que estamos viviendo esos tiempos de los cuales Jesús está hablando aquí y dice, después que este evangelio sea predicado en todo lugar de la tierra, entonces vendrá el fin. Y sabes, tú y yo como iglesia somos responsables también de participar importantemente, de manera importante en lo que será la venida del Señor. Porque tú y yo como iglesia estamos en la tarea y en el trabajo de poder predicar y llevar el evangelio de Dios a todo lugar de la tierra. Es más, recuerda que tus misiones, lo que tú aportas, también nos ayuda a poder extender el reino de los cielos. Años atrás no hubiéramos podido llegar a la India. Sin embargo, hoy a través de las misiones, de poder apoyar misioneros, de personas que están dispuestos a llegar a esos lugares donde estaba prohibido el evangelio en otro lugar, podemos extender el reino de los cielos. Y cuando eso ocurre, pasa lo que dice Jesús y ocurrirá lo que dice Jesús. Vendrá el fin de los tiempos. Así que también somos parte de esa señal. Así que cuando vean de pie en el lugar santo la abominación que causa desolación, de la que se habló por medio del profeta, y aquí es donde entra la historia que les hablaba. ¿El profeta qué? Profeta Daniel. Entonces Jesús está corroborando que lo que vamos a estudiar en unos minutos acerca de Daniel es una realidad. Lo que el profeta Daniel habló, que el lector, los lectores, los que leemos, pudieran entenderla, pudieran entender. ¿Y por qué hablan acerca de esto? Porque es que usted se va al libro de Daniel y no es tan sencillo entenderlo. Se va al libro de Apocalipsis y no es tan sencillo entenderlo. Entonces voy a tratar de resumirles un poco el libro de Daniel. La segunda parte, recuerde que los primeros 6 capítulos es acerca de la historia de Daniel. Los siguientes 6 al 12 son la parte profética de Daniel. Y Daniel resume, vamos a resumir esto, de manera general sus profecías, todas las visiones que tuvo en esta frase. Los 77. Lo voy a decir otra vez. Los 77. Si pudiera ponerle título a un mensaje del día de hoy, sería esto: los 77. Y Daniel resume estos 77, todas sus visiones. En otras palabras, algunos creen o tienen en la historia que esos 7 eran 7 días, 7 semanas. Pero en realidad la palabra Yoshua, que es Soyua, que es la palabra donde vienen los 7 de Daniel, significa temporada, tiempo. Que pueden ser días, que pueden ser semanas, que pueden ser años, que pueden ser siglos.
De esta manera entonces podemos entender mucho mejor y vamos mucho mejor a entender lo que significan los 77 de Daniel. ¿Y dónde comienza esta historia? En el capítulo 9, versículos del 24 al 27. Se decretan 77 para tu pueblo. Entonces esto que Daniel está viendo acerca del futuro. Está viendo Daniel acerca del futuro. 77 dice, se decretan 77 para tu pueblo y tu santa ciudad para acabar con la transgresión. Es decir, para que se acabe todo, para que venga el fin. ¿Recuerdan lo que hablaba Jesús que decía por la iniquidad que habrá en los últimos tiempos? Daniel está diciendo se decretan 77. Escúcheme, Daniel no sabía nada. Daniel está viendo todo esto en la visión del futuro. Y está diciendo, se decretan 77 para tu pueblo y tu santa ciudad para acabar la transgresión, para poner fin al pecado. ¿Qué cree que está hablando Daniel aquí? El fin. Y le está diciendo, se decretan 77 para acabar la iniquidad, la maldad, para poner fin al pecado, para expiar la iniquidad, para traer justicia eterna, para sellar visión y profecía y ungir al Santísimo. Sepa sellar visión y profecía y ungir al Santísimo. Sepa y entienda esto, dice, desde la promulgación del decreto para restaurar y reconstruir Jerusalén hasta que venga el ungido, el gobernante, habrá 7 sietes. 7 sietes. No quiero que se me confunda. Ahorita le voy a dar un poquito y ayudarle un poquito a entender esto. Esto parece un trabalengua hasta donde vamos. Pero no se me distraiga, no se me duerma. Seguro lo voy a llevar a algo y sobre todo lo vamos a aplicar a nuestra vida. Desde la promulgación del decreto, es decir, de lo que habló Daniel, hasta cuando venga el ungido, el gobernante, ahí está hablando de Jesús, habrá 7 sietes y 62 sietes y 62 sietes, perdón. Será reconstruida con calles y una trinchera, pero en tiempos de angustia. Después de los 62 sietes, el ungido será cortado y no tendrá nada. El pueblo del gobernante que vendrá a destruir la ciudad y el santuario. El fin vendrá como un diluvio. Recuerda lo que dice la Escritura, como en los tiempos de Noé. Sin embargo, no va a ser un diluvio. La guerra continuará hasta el fin y se han decretado desolaciones. Confirmará un pacto con muchos por 1, 7 a la mitad de los 7. Usted va a entender eso en unos minutos. Pondrá fin a los sacrificios y a las ofrendas y sobre un ala del templo erigirá una abominación desoladora hasta que se derrame sobre él el fin que está decretado. Hasta aquí probablemente ninguno habrá dicho, ¿de qué está hablando Daniel? Lo primero que tenemos que ver es que Daniel está viendo una visión, que Daniel está viendo todo esto en profecía y está hablando y declarando todo esto en profecía. Estos son eventos futuros que hasta el momento no se habían cumplido. Recuerde que Jesús ni siquiera había venido sobre la tierra. Está hablando Daniel 400 y algo años atrás, mucho antes de que viniera Jesús sobre la tierra, y ya Daniel lo estaba viendo. ¿Dónde y en qué parte, pastor? ¿En qué parte está viendo eso? Primero que todo quiero que recuerde esto. Está hablando Daniel de 70 sietes. Estos sietes, unánimemente, la idea que se ha tomado es que son años. O sea, cada 7 representa años. Entonces estaremos hablando aquí, si hablamos de años, que es la idea más profunda que se tiene teológicamente acerca de estos 7. Digamos que 70 por 7 son ¿qué? 490 años. No, ya los maté con las matemáticas. Ahí dice, pastor, ni siquiera la pasé en clase y ahora voy a pasar ahora. 70, yo se la voy a hacer por ustedes. 70 por 7 da 490. Así que Daniel está viendo 490 años de profecías. ¿Hasta ahí estamos claros? No sé si lo tienen ahí escrito, ya lo tengo ahí escrito. Israel, ¿me ayudas? 770 más 7 son 490 años de profecías. En estos versículos del 24 al 27, si usted da cuenta, la primera parte de Daniel dice, se da el primer 7. Desde la promulgación del decreto hasta reconstruir a Jerusalén. Se da el primer 7. Desde la promulgación del decreto hasta la reconstrucción de Jerusalén.
Esto que está hablando aquí, Daniel, lo vemos en el libro de Nehemías. Cuando se reconstruye el templo de Jerusalén había sido destruido. Antes de esto, 7 por 7. Los matemáticos, 7 por 7. 58. No, 49. 7 por 7, 49. El primer 7 que ve Daniel es el 7 que dice aquí, la reconstrucción del templo. Entre el decreto, lo que vio Daniel, y la reconstrucción del templo. Lo interesante de esto es que vemos la historia en el libro de Nehemías. Si usted viera la Biblia de manera cronológica, el libro de Nehemías sería de los últimos libros del Antiguo Testamento. No el libro de Malaquías como lo vemos, sino el libro de Nehemías. Lo que pasa es que nuestra Biblia no está en orden cronológico. ¿Hasta ahí que me están siguiendo? ¿Me están siguiendo aquí? Estamos profundizando un poquito en las escrituras, ¿ok? Así que no se me pierda. Entonces el libro de Nehemías sería uno de los últimos libros, porque en el libro de Nehemías se habla acerca de lo que es la reconstrucción del templo. Y Daniel dice, antes de que esto ocurriera y que pudiera ver la reconstrucción del templo, él dice, yo veo 7 y veo que desde el decreto a la reconstrucción del templo, sin saber él eso que estaba pasando, él está diciendo, veo que se reconstruye del decreto a la reconstrucción del templo 7 por 7 es 49. Le hago una pregunta. ¿Cuántos años cree que duró la reconstrucción del templo? 49 años. Antes de que ocurriera, ya Daniel lo había visto. Exactamente 49. Estúdielo, está en el libro de Nehemías. 49 años duró la reconstrucción del templo. Así que Daniel ahí ve los primeros 7. Ahí ve los primeros 7. Pero pastor, son 70 para lo que proféticamente se habla antes del fin. ¿Dónde están los otros 7? Ya tenemos 7. 7 por 7, 49. Ya tenemos los primeros 49 años. ¿Dónde está el resto? Seguimos leyendo y se dan cuenta que dice que después de la reconstrucción del templo, a la venida de ese gobernante, dice que van a pasar 62 7. Yo no sé si usted matemáticamente ya le va dando, pero 62 más los primeros 7, ¿cuánto da? 62 por 7 da 434. 7 los primeros, que fueron por la reconstrucción del templo, 49 años, más 62 7 da 69 7. ¿Hasta aquí estamos bien? Se me perdieron. Los primeros 7 fueron la reconstrucción del templo. No lo había visto Daniel. Pasó hace muchos años atrás, donde el templo fue reconstruido en 49 años. ¿Estamos siguiendo hasta aquí? Los siguientes 62 7, para que dé 69, fueron desde la avenida, desde la reconstrucción del templo hasta la avenida de Jesús. Pastor, ¿dónde está eso? ¿En qué parte? Lo acabamos de leer. Dice, desde la promulgación del decreto para restaurar y reconstruir a Jerusalén hasta que venga el ungido. ¿De quién está hablando del ungido? De Jesús. Daniel no lo había visto, ya lo estaba viendo en visiones. Dice, desde la reconstrucción del templo de Jerusalén hasta que venga el ungido, el gobernante, habrá 7 y 62 7. ¿Quiere que le diga algo interesante? ¿Cuánto dio el número de 62 7 por 7, Jorge? 434. ¿Sabes cuántos años pasaron entre la reconstrucción del templo y la venida de Jesús? De la muralla, perdón. Y la venida de Jesús. ¿Sabes cuánto pasaron? 434 años. Y era cuando usted decía, esto es muy preciso. 434 años entre la reconstrucción de Jerusalén y la venida del que hablaba Daniel, del ungido. 434 años. Entonces, hazme la matemática, Jorge. 434
Si quieres lo puedes hacer con la calculadora. No, la tiene en la mente, la tiene clarita. Estudió ingeniería. 434 años. Más los 49 años. 439. Hágalo usted saque la calculadora si quiere el teléfono. Sáquela. 434 años. Ponga ahí 434. Más 49 años. ¿Cuánto da? Gracias, Mario. 483. Es decir, que solamente faltan una señal de los 7. Todos los demás, escúcheme, se han cumplido. Entonces por eso estamos viviendo en tiempos finales. Ahora me dirá, bueno, pastor, ya, ahora sí. Bueno, 483, faltan 7 años. ¿Dónde están esos benditos 7 años? Es entonces donde lo vamos a encontrar en el libro de Apocalipsis. Que son los 7 años que también habla aquí Daniel acerca de esa gran tribulación que va a ocurrir. Para que se puedan completar los ¿qué? Los 490 años. ¿Usted no cree que esto está súper interesante? Bueno, si usted no está interesante, entonces ya se puede ir a dormir. Entonces vamos a resumir de manera rápida. 70 por 7 son 490 años de profecía que Daniel está viendo. 483 de esos 490 años, ahí está en la pantalla, de profecía, ya han sido cumplidos. Entonces 483 años de esos 490 años de profecía ya se cumplieron. Los leímos aquí en el libro de Daniel. 49 años, para resumírselo, para reconstruir el templo. 434 para después de la reconstrucción, la venida en la cruz de Jesús. 62 de los 70 años. 77. Y 7 años aún faltan por cumplir. Así que en estos últimos minutos finales que tenemos aquí de enseñanza, vamos a estudiar acerca de esos últimos 7 años. Porque ya no le quiero hablar de esa historia que ya se cumplió. Ya usted la ha visto cumplida. La reconstrucción del templo. Usted ha visto la venida que Jesús vino a la tierra, que murió por nosotros, que resucitó al tercer día, que prometió por nosotros venir. 483 años. Vamos a ver los últimos 7. ¿Cómo terminará todo esto? El libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis es el libro que nos habla y nos muestra 10 señales donde nos acercamos a esos últimos 7 años. Y quiero resumirle el libro de Apocalipsis rápidamente para las personas que vinieron el día de hoy. ¿En dónde están esos 7 años que faltan entonces? Primera señal que nos habla el libro de Apocalipsis. La primera señal que nos habla es la era de la iglesia. Por eso entre los capítulos 2 y 3 del libro de Apocalipsis usted va a ver a el escritor y a Dios hablándole directamente a las iglesias, a las 7 iglesias. Y les habla a cada uno de ellas lo que quiere de cada una de ellas y lo que le falta a cada una de ellas. Usted lo va a ver. Esa es la era de la iglesia. Nosotros como iglesia nos identificamos a muchas de ellas. Sí, nos identificamos con muchas de ellas. La segunda señal que nos muestra el libro de Apocalipsis. Estoy aquí rápidamente hablándoles esto. La segunda es el rapto. El rapto en el libro de Apocalipsis lo ve en el capítulo 4, versículo 1. Lo interesante acerca del rapto es que hay muchas teorías. Hay personas que dicen que nunca va a haber un rapto. Hay otras que dicen que sí van a haber un rapto. Yo personalmente le digo que yo prefiero que haya un rapto porque yo no quiero vivir las cosas que se van a vivir en esos años. Así que yo voy a montar en el primer elevador que encuentre. Come on. Si me tengo que agarrar la pierna a alguien, me agarro. Pero ojalá que así sea. Sin embargo, nuestra creencia y fundamento es que va a haber un rapto. Y lo interesante acerca de este rapto, que lo encontramos en el capítulo 4, versículo 1 del libro de Apocalipsis, segunda señal, también se ha confirmado por algo de que sí va a haber un rapto, confirmado nuevamente por las Escrituras. Todo lo que hacemos es basado en las Escrituras. Todo lo que salga de aquí no lo creemos. Que todo lo que está basado en las Escrituras es nuestro fundamento de verdad. Y les decía que algo interesante acerca de ese capítulo es que es el último capítulo donde se menciona la palabra iglesia. Después de ese capítulo usted no va a encontrar la palabra iglesia mencionada nunca más en el libro de Apocalipsis. ¿Por qué? Personalmente creo que es porque ya no se tiene que mencionar más porque ya la iglesia no va a estar. ¿Me están siguiendo aquí? ¿Me están siguiendo aquí? La Biblia es súper interesante.
Entonces, ¿para qué mencionar más la palabra iglesia si ya la iglesia no está? ¿Por qué? Porque se fue en el... Exactamente, gracias por los que están concentrados. Se fueron en el rapto. Tercer evento y tercer acontecimiento que es importante, el levantamiento del anticristo. Recuerda que lo hablamos en la clase pasada, lo hablamos el miércoles pasado. El levantamiento del anticristo, que va a haber una persona, una figura política y una figura religiosa que se van a levantar para proveer, entre comillas, una paz que va a ser ficticia, que la gente va a comenzar a creerle, que la gente va a estar distraída, que ya el espíritu del anticristo está preparado para que cuando venga la gente esté lista y esté preparada para recibirlo. Por eso es que hay muchas cosas que como iglesia no podemos permitir que nos influencien. ¿Por qué? Porque son cosas que son del espíritu del anticristo. Y no estoy siendo religioso, estoy siendo real, porque estas cosas hay que predicarlas en la iglesia. Que están siendo influenciadas y estamos siendo aún influenciados para que cuando venga ese tiempo y venga el anticristo, ya estemos todos preparados y lo veamos como cosas normales. ¿Cuántas cosas de las que hoy vemos normales, tiempos atrás no lo eran? Come on. Yo recuerdo que mi abuela me decía que las películas que veía ella, y esto solamente para poner un ejemplo, se acostaban en camas diferentes. A ver si vemos eso hoy. Más bien en camitas pequeñas. Entonces hay cosas que antes no aceptábamos y ahora sí aceptamos. Ahora llevemos esto a un punto mucho más fuerte. ¿Cuántas cosas el espíritu del anticristo está preparado para que las tomemos como normales, pero no lo son? Todo eso es porque va a ser una de las señales del fin de los tiempos. Cuarta señal, la tribulación. Y es aquí donde se habla y lo que habla Daniel de los 7 años faltantes. Los años de la tribulación. Aquí serán los 7 años que faltan. De esos 490 años que se han cumplido 483, Daniel vio también el tiempo de la tribulación. Y vio esos 7 años que estaban aquí. Y recuerda que lo hablamos en la escritura acerca de esos 7 años. 3 años y medio serán divididos en 3 años y medio y 3 años y medio. Entonces estos 7 años son los años de la tribulación. Usted lo encuentra en el libro de Apocalipsis, capítulo 6, versículos 19. Perdón, del capítulo 6 al capítulo 19 va a encontrar la parte de la tribulación. ¿Por qué es la parte que más habla del libro de Apocalipsis? Porque el libro de Apocalipsis, la mayor parte, habla acerca de esos 7 años que faltan del libro de Daniel y de las profecías de Daniel. ¿Me estás siguiendo hasta aquí? ¿Por qué la parte más extensa del libro de Apocalipsis es la parte de la tribulación? Porque es la parte que nos muestra las señales de lo que habló Daniel años atrás y que vio en una visión futura. Que ni siquiera sabía que existía en ese momento, que la vio en una visión futura, pero que iban a ser una realidad. Esos son los 7 años que aún no se han cumplido. ¿Me están siguiendo aquí? De los 490 años de las profecías, 483 han sido cumplidas, 7 años no se han cumplido. ¿Cuáles son las que no se han cumplido? Los 7 años de la tribulación. ¿Estamos siguiendo aquí? ¿Bien? Usted lo va a encontrar entre capítulo 6 y capítulo 19. Quinta evento y quinta señal del libro de Apocalipsis. La segunda venida. Después de esto, entonces vendrá la segunda venida. ¿Dónde la encuentro? En el capítulo 19 del libro de Apocalipsis. Sexta señal, la boda del Cordero. La celebración de las bodas del Cordero. ¿Dónde las encuentro? En ese mismo libro de Apocalipsis, en el capítulo 19. Sexta señal. Séptima señal, el milenio. El milenio son los 1000 años que van a ser gobernados por el Señor. 1000 años de gobierno donde Dios va a gobernar la tierra. Va a ser el tiempo del milenio. 1000 años donde Dios reinará aquí en la tierra. 1000 años de alegría, 1000 años de paz, 1000 años de tranquilidad, 1000 años donde van a estar abiertos las donas las 24 horas al día. 1000 años donde habrá comida para todos, gratis. 1000 años de lo que usted quiera imaginarse. 1000 años va a haber sobre la tierra. Sin embargo, por alguna razón que aún no está totalmente comprobada, y hay muchas hipótesis, habrá una octava señal. Y la octava señal es que vendrá la última rebelión. Y es cuando aún dentro de ese tiempo, Dios va a permitir a Satanás volver a salir. Y lo que se cree, y esto es una hipótesis, lo que se cree, y es la más cercana a la realidad bíblica, lo que se cree es que el Señor va a permitir a Satanás una vez más salir a tener esa rebelión, porque mucha gente va a nacer durante el tiempo de los milenios. Y como consecuencia de esto, Dios va a tener que mirar los corazones de quienes van a elegirlo a Él o quienes no. Entonces por eso va a permitir de alguna forma a Satanás volver a estar sobre la tierra para tentar a aquellas personas que han nacido durante el tiempo del milenio. Y que ellos decidan si quieren una eternidad con Dios o
o no la quieren. La última rebelión está entre el capítulo 20, versículos del 7 al 10. Novena señal. El juicio del gran trono blanco. Este juicio no es para nosotros los cristianos. Este juicio es para aquellas personas que no estuvieron de manera correcta viviendo su vida. Un día van a que rendir cuentas ante el Señor. En otras palabras, va a ser un día en que tendrán que ir a la corte delante del gran juez y presentar su vida. Y será el gran juicio del trono blanco. Espero que usted no vaya a ese juicio. No, esperemos que no vayamos a ese juicio. Porque todos estamos incluidos. Cuando digo eso es que todos estamos en riesgo de que si no vivimos de manera correcta, nuestra vida pueda caer en medio de esos juicios. Ah, no, eso es para los que están afuera. No. Recuerde que hay muchos que van a tocar la puerta y Dios les dirá, nunca los conocí. No les dirá, nunca me conociste. Porque es que todos conocemos de Dios. Al menos que estamos aquí. La gran pregunta es, ¿Dios te conoce? Lo voy a decir otra vez. La pregunta no es si tú conoces a Dios. Yo estoy seguro que tú conoces a Dios de alguna u otra manera. La pregunta es, ¿Dios te conoce a ti? Porque eso es lo que va a marcar la diferencia en el último tiempo. Y la última señal, la eternidad. Los últimos 2 capítulos del libro de Apocalipsis, capítulos 21 y 22, habla acerca de la eternidad, nuestro tiempo de eternidad. Ahora, la pregunta es, ¿y entonces, pastor, cómo se aplica eso a mi vida? Y termino con esto. Regáleme los últimos 7 minutos. ¿Cómo yo aplico esto a mi vida? ¿De qué me sirve saber todo esto? ¿De qué me sirve saber acerca de los 77, 490 años, que se han cumplido 483, que hay 7 años que no se han cumplido? Ver las 10 eventos y señales que nos habla el libro de Apocalipsis y resumirlos y ver que esos 7 años se van a dar en tiempo de la tribulación. ¿De qué me sirve eso a mi vida? El libro de Daniel nos ayuda a entender cómo aplicar esas cosas en mi vida, en nuestra vida. Daniel capítulo 12, versículo del 1 al 4, lo vamos a leer. En ese momento se levantará Miguel, el gran príncipe, que protege a tu pueblo. Habrá un tiempo de angustia como han sucedido desde el principio de las naciones hasta entonces, pero en ese momento su gente, todos aquellos cuyo nombre se encuentre escrito en el libro de la vida, en el libro, serán entregados. Se despertarán multitudes, y esa es la parte que nos compete a nosotros hoy. Se despertarán multitudes que duermen en el polvo de la tierra, unos para vida eterna, otros para vergüenza y desprecio eterno. Los sabios resplandecerán como el resplandor de los cielos, y los que llevan a muchos la justicia como las estrellas por los siglos de los siglos. Pero tú, Daniel, cierra y sella estas palabras del rollo hasta el tiempo del fin. Muchos irán de aquí para allá para aumentar el conocimiento. Daniel capítulo 12, versículos 8 al 13. Escuché lo que dijo, pero como muchos de nosotros decimos, pero no entendí lo que quería decir. Así que le pregunté, ¿cómo terminará todo esto finalmente, mi señor? Pero él dijo, ve ahora, Daniel, porque lo que he dicho se mantiene en secreto y sellado hasta el tiempo del fin. Muchos serán purificados, limpiados y refinados por estas pruebas, pero los malvados continuarán en su maldad, y ninguno de ellos entenderá. Solo los sabios sabrán lo que significa. Desde el momento en que se detiene el sacrificio diario y se prepara para adorar el objeto del sacrilegio que causa la profanación, habrá 1290 días. Y bienaventurados los que esperan y permanecen hasta el fin de los 1335 días. En cuanto a ti, sigue tu camino hasta el final. Descansarás y luego el final de los días te levantarás de nuevo para recibir la herencia reservada para ti. Y el libro de 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 10 al 12, dice la siguiente. Pero el día del Señor vendrá como ladrón. Los cielos desaparecerán como un rugido. Los elementos serán destruidos por el fuego, y la tierra y todo lo que haya en ella quedará al descubierto. Dado que todo será destruido de esta manera, ¿qué tipo de personas deberíamos ser? Debes vivir, escucha aquí, y es que no te viene nuestra aplicación. Debes vivir una vida santa y piadosa mientras esperas, con ansias de que el día del Señor se apresure su venida. Entonces, ¿de qué me sirve a mí todo esto que hemos recibido y que hemos sido aprendidos el día de hoy?
¿De qué me sirve a mí saber todos estos eventos y acontecimientos que van a ocurrir? ¿De qué me sirve a mí todo lo que Daniel vio en un futuro y que se ha cumplido 483 años de los 490? ¿De qué me sirve a mí todas esas cosas? Prepararnos para la venida del Señor. ¿Y cómo lo hago entonces, pastor? Número uno, lo primero que tienes que aprender es que en tiempos como los que estamos atravesando, en una generación como la que estamos viviendo, donde los tiempos del fin se están cumpliendo como en ninguna otra, recuerda que generaciones tras generaciones han tratado de ser la última generación. Han tratado de decir somos la última generación, pero todos los eventos, dice la Biblia, que tienen que cumplirse para que podamos decir que el fin está cerca. Y escúchame, si no lo sabías, tú y yo somos la generación que ha tenido todos los acontecimientos y eventos escritos que han sido profetizados, cumplidos y siendo cumplidos. Es decir que creemos que estamos en los tiempos finales. Pero si estamos en los tiempos finales, ¿cómo tengo que vivir la vida? Segunda de Pedro nos dice cómo tenemos que vivirla. Y quiero recordarte algo, la forma de hacerlo es sabiendo que es tiempo de seguir a Dios y no seguir a la cultura. Es tiempo de seguir a Dios y no seguir al mundo. ¿Cómo nos preparamos en tiempos finales y cómo vivimos en tiempos como los que estamos atravesando, iglesia, amigos, amigas, hermanos y hermanas? Déjenme decirles, es tiempo de seguir la voluntad de Dios y no la voluntad del mundo. Por eso es que el libro de Tesalonicenses en su primera parte dice en el capítulo 5, 23, que todo su espíritu, su alma y su cuerpo se mantengan intachables ante la venida de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que aprender a vivir nuestra vida de manera correcta. Sí, no hay gente perfecta, comenzando por mí. Sí, no hay perfecto ninguno, pero siempre nuestra intención debe ser mejores cada día. Nuestra intención debe ser tratar de agradar a Dios lo más que podemos. Si estamos en tiempos finales, si estamos en tiempos donde los cumplimientos se han dado y estamos más cerca del fin, es tiempo no de retroceder, no de mirar atrás, no de echarnos hacia las cosas del pasado, sino por el contrario de mantenernos firmes para ser, como dice de la promesa que dice que aquellos que se mantengan firmes serán los que se verán la corona de vida. Es tiempo para ver eso, iglesia. El problema en nosotros es que estamos cayendo más en el amor de muchos se enfriará, porque nos hemos dejado influenciar por la cultura, porque nos hemos dejado influenciar por el mundo, porque nos hemos adormecido y nos hemos acostumbrado, porque hemos aceptado cosas que antes no aceptábamos, porque nos hemos olvidado de seguir a Dios y hemos comenzado a seguir las cosas de esta tierra. Pero yo creo que en tiempos como estos hay que seguir a Dios y no a las cosas de este mundo. Lo segundo, hay que estar preparados para la venida de Cristo. Porque Mateo capítulo 24 versículo 42 dice: por tanto, velad, porque no sabemos. La palabra velad significa está atento, está preparado, porque no sabemos en qué día vendrá nuestro Señor. Amigos, amigas, hermanos y hermanas, es tiempo para estar preparados, para estar atentos. La venida del Señor está cerca, pero no sabemos cuándo será. Por esa razón tú y yo tenemos que estar lo más listos y preparados posible. Y mensajes como los de hoy, mensajes como los de Daniel, nos recuerdan qué tan cerca estamos y cómo debemos estar preparados. Y número 3, aprovecha al máximo el tiempo que Dios te ha dado. Aprovecha al máximo el tiempo que Dios te da. Efesios capítulo 5 versículo 15 al 17 dice: tengas mucho cuidado entonces en cómo vives, no como insensato, sino como sabio, aprovechando cada oportunidad, porque los días son malos. Por tanto, no seas insensato, sino comprende cuál es la voluntad del Señor. Termino con esta frase:
¿cuál es la mejor forma de aprovechar al máximo nuestra vida? ¿Cuál es la mejor forma de aprovechar al máximo nuestra vida? La mejor forma de aprovechar al máximo nuestra vida es conociendo cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Puedes obtener todas las cosas de esta tierra, pero si tú no logras cumplir el propósito y la voluntad de Dios en nuestra vida, en tu vida, siempre estará vacío, siempre estará vacía. Porque solamente cuando logramos cumplir la voluntad de Dios en nuestra vida se disfruta al máximo y está llena. Si aún sientes que tu vida está vacía en algo, y esto es para todos, hoy es tiempo de que alguien te recuerde. La única manera de poder disfrutar al máximo tu vida es que puedas cumplir la voluntad de Dios. Escúchame, porque tú ni yo fuimos creados para esta tierra. Fuimos creados para la eternidad. Ponte de pie en esta hora. Y porque fuimos creados para la eternidad, hoy Dios te recuerda una vez más que las cosas temporales de esta tierra no te van a dar el gozo que necesitas, no te van a dar la paz que necesitas, que las cosas temporales de esta tierra no te van a hacer sentir lo que solamente la voluntad de Dios puede hacerte sentir en tu vida. Y si tú quieres hacer una oración el día de hoy diciéndole: Dios, en tiempos como los que estamos viviendo, yo no quiero vivir una vida fuera de tu voluntad. Yo te voy a pedir que hagas algo en esta noche. Dame los últimos 5 minutos y nos vamos. Pero yo creo que ya es una noche de decisiones para muchos. Y en el lugar donde está puedes cerrar tus ojos, y las personas que están en línea también con nosotros. Y si tú quieres tomar hoy la decisión de decirle: Señor, yo quiero vivir mi vida de acuerdo a tu voluntad, porque estamos en tiempos finales, porque no sé cuándo será tu venida, Dios, porque no sabemos cuándo va a ocurrir y puede pasar en cualquier momento. Estamos en tiempos finales. Yo quiero hacer tu voluntad, Dios. Te voy a pedir que hagas un acto de fe en esta hora, y en el lugar donde estás que puedas levantar tu mano y decir: aquí estoy yo. Amén. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga allá atrás. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Ahí te vemos. Dios te bendiga. Acá de este lado. Dios te bendiga. Habrá alguien más, Dios te bendiga, que diga: Señor, yo quiero hacer tu voluntad como nunca antes. Pastor, esto es solamente para las personas que no conocen de Dios. No. Estoy hablándole a la iglesia, a todos. Porque es que no significa que estés en una iglesia, que estés en la voluntad de Dios. Come on. Hay veces que estamos en la iglesia, pero no estamos en la voluntad de Dios. Y la única forma que puedas disfrutar también tu vida realmente es que tú puedas hacer la voluntad de Dios. Y Dios te está llamando en esta hora. Este es un llamado de parte de Dios y dice: sabes, ponte a paz, ponte en bien. Qué bueno que levantas tu mano. Una vez más, alguien más. Dios te bendiga, papá. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Ahí con su mano levantadita en el lugar donde está, en el mal lugar donde está ahí. Manténla ahí levantada, porque esto es una señal a Dios y dice: Señor, este es el año de hacer tu voluntad. Señor, no sé cuándo va a ser tu venida, puede ser en cualquier momento, pero quiero cumplirla, Dios. En tu voluntad, Señor, vamos a ver familias transformadas. Vamos a ver salud transformada. En tu voluntad, Señor, vamos a ver ministerios transformados, llamados transformados en el nombre de Jesús. Ahí en el lugar donde está, Señor, te doy gracias por cada persona. Y haga esta oración conmigo. Puede hacerla en alto conmigo. Ayúdame. Van a ayudar aquí en oración. Iglesia, vamos a hacer esta oración. Y diga: Señor Jesús. Señor Jesús. Vamos, dígalo fuerte, dígalo. Señor Jesús. Señor Jesús. Hoy tomo una decisión que cambiará el resto de mi vida. Esa decisión es cumplir tu voluntad. Porque es tu voluntad la que me mantendrá firme hasta el fin, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu gracia, que perdona mis errores, mis fallas, mis culpas. Quiero estar listo o lista para cuando tú vengas otra vez. En el nombre de Jesús. Amén.